a esta hora, porque lo que se da en los diferentes centros penales del país es preocupante. ¿Cómo está la situación de los derechos humanos y la defensa de los mismos a los privados de libertad? Caballero, ¿qué observación se ha hecho después de las últimas detenciones, verdad? Y lo que se habla de torturas incluso a privados de libertad en diferentes centros penitenciarios. Sí, muy buena. Bueno, primero decir que la problemática y el caos dentro de los centros penitenciarios es una deuda social de hace muchos años del Estado de Honduras. Recuerde que cuando una persona es privada de libertad, ya sea en un centro de reclusión o otro tipo de centro, es una responsabilidad directa del Estado de Honduras la seguridad, manutención de estas personas que están, reitero, privadas de libertad. En el caso específico de Honduras, las problemáticas al interno del sistema penitenciario por años han sido muchas, pero podemos redondearlas en al menos 3 o 4. En primer lugar, recordemos que hay una sobrepoblación de privados de libertad. ¿A qué nos referimos? De los casi 22,000 privados de libertad, en este momento no existen la cantidad de centros ni el espacio en los centros penitenciarios para poder darles atención. ¿A qué me refiero en términos prácticos? Hay centros penitenciarios que están construidos para 2,000 personas y en este momento hay 5,000. Hay celdas donde duermen 70 personas y están destinadas para 10, para 20, entre otros elementos. También hay otros problemas como los temas de salud, los temas de seguridad, y uno de los principales problemas que nosotros consideramos que genera violación de derechos humanos es el autogobierno dentro de los centros penitenciarios. Aunque las autoridades por años han querido negar que se dé esta situación, al interno de los centros penitenciarios hay un autogobierno que promueve corrupción, que promueve violaciones de derechos humanos, que genera daños. Y las últimas decisiones tomadas, que las Fuerzas Armadas tomaran el control de los centros penitenciarios, fue totalmente erróneo. Por eso en estos últimos días hemos escuchado, y no serán las primeras, no serán las últimas, casos de denuncias directas sobre directores y otros funcionarios que asumieron los centros penitenciarios, que generaron cualquier cantidad de vejámenes y abusos contra los privados de libertad y sus familiares. Implica entonces que deben de cambiar de cero o deben de establecerse desde cero las políticas públicas que en esa materia ejerza este nuevo gobierno, tomando en cuenta lo que se ha dado y las críticas del mismo gobierno. Mire, hay 2 o 3 elementos. En primer lugar, nosotros consideramos que es oportuno, aunque un poco de espacio, pero oportuno, que se trasladen las funciones de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional de la administración de los centros penales. Esto es un proceso gradual que ha ido caminando, un poco despacio, pero nos parece correcto. En segundo lugar, recordemos de que ya existe toda una ley alrededor del sistema penitenciario, que esta ley debe desarrollarse. A nosotros nos preocupa que en este momento el actual gobierno no nombró un director y un subdirector del sistema penitenciario. Le colocó esta función a un oficial de la policía. Reitero, tenemos una política pública en materia penitenciaria, tenemos una ley del Instituto Nacional Penitenciario que deben de ser ejecutados como tal, no remendar un problema que es muy grande y que, reitero, hasta el momento el gobierno no lo ha tomado. Y el tercer punto es el tema presupuestario. El actual gobierno tampoco priorizó un aumento significativo del presupuesto para el sistema penitenciario, por lo que los problemas de hacinamiento, salud, vigilancia, seguridad se mantendrán. Y reitero, además de otros problemas que tienen que ver con corrupción, con vinculación de miembros del Instituto Penitenciario con el crimen organizado, entre otros. Así que el Estado de Honduras tiene una fuerte responsabilidad, ya ha sido sancionado varias veces por no tomar esta responsabilidad en serio. Así que nosotros esperaríamos que con lo que está ocurriendo en este momento se pueda, reitero, ejecutar las políticas públicas que ya existen del sistema penitenciario, pero por otro lado priorizar acciones políticas contundentes y reales. Muchísimas gracias, don Carlos Sierra, con nosotros a esta hora. Más claro imposible desde el punto o contexto de los derechos humanos sobre ese tema de los centros penitenciarios y lo que se hace o se deja de hacer en favor o en pro de los privados de libertad. Junto a Alan Godoy, compañeros, con ustedes nuevamente.